promedio muy importante de las leucemias agudas entre los 15 y los 34 años, y es solamente sobrepasado por el cáncer de mama, lo que significa que los años de vida que se pierden cuando una persona joven tiene leucemia son muchos más que quizás un cáncer de pulmón o un cáncer de mama en las edades más avanzadas. La edad productiva de la mujer está justamente entre los 15 y los 34 años, cuando forma su familia, cuando tiene sus hijos, cuando tiene que trabajar, cuando tiene que desenvolverse socialmente, y es todo lo que se pierde, ¿no es cierto?, cuando aparecen las leucemias. Esa es una de las preocupaciones. En el hombre, entre los 15 y los 34 años, ha desplazado a todos los otros tumores, porque el cáncer de pulmón es el más frecuente, y ha desplazado a todos los otros tumores y ocupa el primer lugar. O sea que los años perdidos de producción de tanto del hombre y de la mujer son muy importantes comparado con los otros tipos de tumores. Esta es la incidencia que nosotros tenemos de cada una de las leucemias, allá por principios de este siglo. Ustedes pueden ver que los linfomas no Hodgkin, que vamos a tratar la próxima clase, constituyen la causa más importante de incidencia de estas enfermedades oncológicas. La leucemia mieloblástica constituye 10.600 casos por año, y la leucemia aguda, 3.800 casos por año en adultos. Esto es en adultos, o sea que ustedes ven que la leucemia mieloblástica es mucho más frecuente que la leucemia linfoblástica. El 80% de las leucemias que nosotros vemos aguda en los adultos es la leucemia mieloblástica. En cambio, el 80% de los casos que nosotros vemos en los chicos es leucemia linfoblástica. La leucemia linfoblástica es por excelencia una leucemia de los niños, y la leucemia mieloblástica es una leucemia más frecuente en los adultos. ¿Cuál es la incidencia que nosotros tenemos de esta leucemia? Y bueno, normalmente tenemos 1 a 3 casos por cada 100.000 habitantes de leucemias agudas, y hay un predominio en el sexo masculino, es 1 a 1.3. Si nosotros analizamos por grupo etario, vamos a ver que la incidencia es 1,5 a 3 por cada 100.000 habitantes en toda la población en general. Pero si analizamos los grupos de mayor edad, vamos a ver que a los 70 años la incidencia ya no es 1,5, sino es 10 a 17 por cada 100.000 habitantes. La edad promedio que tienen estos pacientes es alrededor de 65 años cuando se diagnostica la enfermedad, como es en la gran mayoría de los tumores malignos que nosotros detectamos en los adultos. La leucemia, esto no quiere decir que todos tengan 65 años y otros, hay algunos que tienen 35, 40, 45, 80, ¿no es cierto? Este es el promedio de edades que nosotros tenemos. Y la leucemia linfoblástica es menos frecuente, 1 cada 100.000 habitantes, y en mayores de 80 años es 2,3 comparado, ¿no es cierto?, con 10 a 17 que tenemos de la leucemia mieloblástica. Es el 20% de los adultos en los que yo ya mencioné que predomina con frecuencia. Bueno, esta es la clasificación de la que yo le hablaba, las leucemias agudas y las leucemias crónicas. Según la estirpe celular a la que pertenecen, vamos a hablar de leucemia mieloblástica o de leucemia linfoblástica. Y estas dos leucemias se dividen en varios subgrupos que ya vamos a analizar cuando hablemos de cada una de ellas. Las leucemias crónicas, como las leucemias agudas, son de estirpe mieloide y son de estirpe linfoide. ¿Cuáles son las causas que pueden provocar, ¿no es cierto?, leucemia? Y bueno, las causas de leucemia, nosotros tenemos agentes químicos, agentes genéticos, inmunodeficiencias, hemopatías que van a provocar, radiaciones y agentes químicos externos. Nosotros no podemos encontrar un factor de estos que sea capaz de producir en todos los que padecen leucemia. O sea que estos son factores fundamentalmente predisponentes de leucemia. O sea que pueden predisponer a que estos pacientes tengan leucemia, ¿no es cierto? Entonces, volvemos a repetir, los factores genéticos, ya vamos a ver cuáles son, factores virales, agentes químicos, fármacos, hay varios medicamentos que producen, especialmente los que usamos en oncología, las radiaciones ionizantes, también las enfermedades hematológicas y algunas inmunodeficiencias. Y entonces acá nosotros vemos que aquellos que son gemelos monocigotas
son los que pueden padecer con mayor frecuencia leucemia. Nosotros tenemos que las leucemias en los niños es 1 en 3.000, 3.500 niños. Cuando nosotros tenemos gemelos monocigóticos, estos gemelos van a tener una incidencia de 1 a 5 durante el primer año de vida. Si uno de ellos desarrolla durante el primer año de vida leucemia, lo más probable es que el 20% de los gemelos vayan a desarrollar leucemia. O sea que existe evidentemente un factor genético que está predisponiendo a estos chicos a padecer leucemia. No sucede lo mismo con los gemelos bicigóticos, ¿no es cierto? Este monocigótico deriva de un solo óvulo, ¿no es cierto? Y un solo espermatozoide. Este deriva de 2 óvulos y de 2 espermatozoides. O sea que los factores genéticos que están predisponiendo en uno y en otro son mucho menos frecuentes en los bicigóticos. Y esto, en vez de tener 1 en 5, tienen 1 en 250. Es más frecuente, ¿no es cierto?, que las formas, digamos que la población en general de niños, pero es menos frecuente que lo que sería en un gemelo homocigótico. Existen alteraciones como el síndrome de Down, que tiene la trisomía 21, que existe cierta inestabilidad genética y que estos chicos son predispuestos a padecer leucemia 10 veces más que la población general. Tenemos factores virales, como hemos mencionado, y no hay ningún virus en particular en los seres humanos, salvo el HTLV1, que produzca leucemia en las personas. Pero sí existen virus que son capaces de producir en los gatos, que son capaces de producir en los vacunos, que son capaces de producir en las ratas, en las aves, que son los virus, los retrovirus. Son virus RNA, y esos virus ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, de bacteriología, cómo actúan estos virus, que penetran, ¿no es cierto?, existe una reversa de una transcriptasa inversa, que lo utiliza como modelo al DNA, se forma DNA, y ese DNA se incorpora al DNA del animal, y entonces a partir de ahí se empieza a generar una gran cantidad del genoma del virus, que va a provocar que es un virus oncogénico, ¿cierto? A partir de enfermedades virales, en los animales se puede provocar leucemia. No así en los seres humanos, que salvo la leucemia, provoca leucemia linfoma T del adulto, que se observa en el sur de Japón o en el Caribe, que es provocada por el HTLV1, no existe otro virus que nosotros conozcamos. ¿Cuál es la importancia de saber que existe un virus HTLV1? Es que ese virus es endémico en el noroeste argentino. Entonces ese virus, cuando hacemos transfusiones de sangre, debería ser investigado en todas las circunstancias, porque si nosotros le transmitimos el virus, no es que le vayamos a transmitir la leucemia, pero sí le vamos a transmitir la predisposición. Y si bien solamente el 5% de aquellos que padecen tienen el virus del HTLV, van a padecer leucemia, no es cuestión de que nosotros vayamos a estar poniéndole, ¿no es cierto?, para mejorar una enfermedad, perjudicarlo a este paciente, ¿no es cierto?, haciéndolo portador de un virus que es oncogénico. En la era de la industrialización existen numerosos pesticidas, numerosos insecticidas, numerosos solventes que nosotros usamos en la vida diaria, cotidiana, y todos esos son factores predisponentes para las leucemias, especialmente las leucemias agudas. El benceno es uno de los solventes que más frecuentemente es capaz de provocar no solamente leucemia, sino otros desórdenes mieloproliferativos, y hay que tener cuidado con el contacto. No es que indefectiblemente quien esté en contacto con el solvente vaya a padecer leucemia, pero puede provocar, ¿no es cierto?, hay que ser cuidadoso cuando se manipula esos solventes, esos elementos. Existen pesticidas, insecticidas, como le dije, y acá tenemos, ¿no es cierto?, las radiaciones. Una prueba que hizo la humanidad fue la bomba de Hiroshima y Nagasaki, donde toda la gente que estaba en la periferia de esta bomba, es decir, que había recibido 50 RAD, tenía una mayor predisposición a padecer de leucemia. Yo ya les conté que tenían una mayor predisposición para padecer mieloma y también para padecer linfoma. O sea que las radiaciones
tienen un rol importantísimo en la inestabilidad genética de nuestras células y puede provocar desórdenes oncológicos y oncohematológicos fundamentalmente. Cuando se descubrió los rayos Röntgen, allá por fines del siglo pasado, fines del siglo anterior. XX, del 19, ¿no es cierto? Uno siempre sigue en el siglo XX. no. Se descubrió que los radiólogos que manipulaban estas radiaciones sin los cuidados necesarios padecían procesos, ¿no es cierto?, de tumores cutáneos y un aumento de leucemia con respecto a la población en general. Las pacientes que a veces hacen tratamiento por cáncer de útero, que se utilizan las radiaciones con cobaltoterapia, estas pacientes desarrollan con más frecuencia que la población en general leucemia. Anteriormente, hasta que llegamos a conocer estos datos, hacíamos radiaciones por timos agrandados a los chiquitos, y esos chiquitos padecían más frecuentemente leucemia y linfomas de Hodgkin. Se usaba también, cuando no contábamos con AINES efectivos, se hacía el tratamiento sobre columna en la espondiloartrosis y estos pacientes padecían con mayor frecuencia leucemia. Estos son síndromes congénitos en los cuales existen inmunodeficiencias. Este es el síndrome de Bloom, en el cual existe una gran inestabilidad genética y estos pacientes están predispuestos, ¿no es cierto?, a padecer leucemia. Lo mismo que la taxia-telangiectasia. Ustedes pueden ver la telangiectasia que tienen estos pacientes y además tienen manifestaciones cerebelosas. Estos pacientes también, por su inestabilidad genética, también tienen una predisposición. Si tuviéramos que decir, en términos generales, el 95% de nuestras leucemias, ¿qué es lo que produce? Nosotros tendríamos que decir que desconocemos en su mayoría. O sea que estamos como en 1850, cuando Virchow describiera, ¿no es cierto?, esta enfermedad. Desconocemos fundamentalmente cuál es la causa de las leucemias agudas. Los factores que mencionamos son solamente predisponentes y para una pequeña minoría de esa gente que está expuesta a esos factores. Habíamos dicho que dividimos a las leucemias en mieloides y linfoides. La leucemia mieloide y linfoides significan factores pronósticos, que yo les dije que íbamos a ver cuáles eran los factores pronósticos para cada uno de ellos. Padecer de leucemia mieloide es mucho peor que padecer de una leucemia linfoblástica. Este es un factor que nosotros tenemos desfavorable y que tenemos que tratar de identificar. El médico hematólogo tiene que saber qué tipo de leucemia está tratando, porque cada una de estas leucemias se trata de diferentes maneras. La remisión completa en menores de 65 años es de 60 a 80%. O sea, menores de 65 años, te estoy diciendo. O sea que los mayores de 65 años ya tienen un pronóstico desfavorable. No tienen la remisión completa del 60 al 80%. La sobrevida libre de enfermedad en menores de 60 años es de 25 a 40%. En cambio, la sobrevida en los mayores de 60 años llega apenas al 20%. Entonces, vemos qué es lo que sucede con la leucemia linfoblástica y comparen la remisión completa. Nosotros obtenemos 75 al 90% de las remisiones completas y acá solamente 60 a 80% de los casos. La sobrevida, ¿no es cierto?, libre de enfermedad es entre el 25 y el 50%, ¿no es cierto?, que es mejor que la sobrevida que observamos en los pacientes que padecen leucemia mieloblástica. O sea, ya vemos acá dos factores pronósticos desfavorables. Uno, padecer una leucemia mieloide aguda. Otro, ser mayor de 75 años para la leucemia mieloblástica. ¿Qué es lo que caracteriza, digamos, a las células leucémicas? Las células leucémicas tienen un sello distintivo y es la clonalidad. Eso es lo más importante. Es decir, que partiendo de una sola célula vamos a tener una cantidad de células que van a invadir nuestros tejidos y que van a provocar una serie de efectos secundarios, ¿no es cierto? La clonalidad no solo está presente, digamos, en las leucemias agudas, sino que existen también en otros neoplasias que no son malignas, vamos a tener, ¿no es cierto?, clonalidad. Una de las cosas fundamentales
de las leucemias es que nosotros tenemos un crecimiento descontrolado. Entonces nosotros perdemos el control de nuestra masa celular. Nosotros sabemos que cuando normalmente crecen nuestros tejidos, llega un momento dado, ¿por qué el hígado no crece más de lo que crece? Cuando nosotros hacemos una hepatectomía, que le sacamos el 70% del hígado, el hígado se regenera, pero hasta un determinado nivel, ¿no es cierto? Existe un control por parte de los tejidos y de nuestro organismo que va a permitir que crezcan hasta determinado nivel. Eso no sucede, digamos, no responden a las leyes de nuestro organismo las células neoplásicas, ¿no es cierto? Y acá tenemos una célula normal que se divide en dos células normales. Esta célula normal se divide y una de esas células, a las cuales ha sido dañada por alguno de los agentes etiológicos que yo les mencioné, capaces de predisponer, ya sea agentes ambientales, virales, químicos, hormonales, va a provocar un daño celular, ¿no es cierto? Ese daño celular, cuando nosotros tenemos ese daño celular, normalmente esa célula evoluciona a la apoptosis, que es la muerte celular programada, ¿cierto? Que es diferente de la muerte por isquemia. Esta muerte, ¿no es cierto?, la célula termina por desaparecer, y eso es lo que pasa con muchas células de nuestro tejido, y la apoptosis es muy importante durante el periodo embrionario. Si nosotros tuviéramos todas las células que se producen durante el periodo embrionario, naceríamos con 70 kilogramos, ¿no es cierto? Entonces la apoptosis es la que nos impide, digamos, tener un crecimiento desmesurado, y muchas de las cosas que nosotros nos desaparecen, ¿no es cierto?, como las membranas interfalángicas, como la cola, todo eso, son productos de la apoptosis, que van haciendo desaparecer una serie de células y tejidos en nuestro organismo, de nuestra filogenia. Entonces, cuando esta célula no muere y se suicida, entonces empieza a proliferar, ¿no es cierto? Y empieza a proliferar, y acá se produce la primera mutación. La leucemia y todos los cánceres en general son producto de múltiples mutaciones y de múltiples agresiones por los factores que hemos mencionado de riesgo. Entonces tenemos una mutación, luego aparece, digamos, en cualquier momento una segunda mutación de los factores que hemos hablado, y la célula va creciendo, ¿no es cierto? En este momento ya nosotros podemos detener en este momento nuestras células malignas. Existen mecanismos preventivos para evitar que estas células progresen de este paso a este paso. En este paso, ¿no es cierto?, si tiene una tercera mutación, ya la célula entra a proliferar desmesuradamente, y cuando entra a proliferar, el crecimiento ya es incontrolable, ¿no es cierto?, y va a infiltrar todos los tejidos de nuestro organismo. O sea que para que una célula se malignice, no basta con una simple mutación. Tenemos que tener una serie de mutaciones, ¿no es cierto?, que van a llevar al crecimiento descontrolado y que van a llevar la aparición y desaparición de una serie de genes que tenemos nosotros en nuestro organismo. La proliferación es el resultado de la progresión ordenada de una serie de eventos conocida como ciclo celular. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Acá tenemos el ciclo celular, y la proliferación es producto de este ciclo celular. Ustedes recuerdan todo este ciclo celular, en el que nosotros tenemos puntos de chequeo, de control en nuestro organismo, ¿no es cierto? Y esos van a controlar que nuestra célula entre en determinado momento en mitosis, y esa célula se duplique. En las células leucémicas, estos puntos de chequeo que están acá, realmente están abolidos por trastornos genéticos, y entonces estas células entran a proliferar sin control y terminan infiltrando nuestros tejidos. Normalmente, en nuestra médula, nosotros tenemos todo esto, es el contenido de nuestra médula, solamente están proliferando un 5%, un 10% de nuestras células medulares, y todas las otras células están quietas, no están en periodo proliferativo. Solamente esta parte está proliferando. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos una leucemia? La cantidad de células que están proliferando son mucho mayores, y la cantidad de células que están en el periodo quiescente son menores. Esto se los muestro porque es importante que ustedes comprendan que no es que la célula leucémica se duplica con mayor rapidez, como es la creencia habitual de los alumnos, sino que lo que pasa es que tenemos un compartimiento mucho más grande de células que están multiplicándose, y entonces por eso es que tenemos la invasión de la médula ósea. Tienen una prioridad con respecto a las células normales,
estas células entonces proliferan y van invadiendo toda la médula ósea. O sea, tenemos un compartimiento proliferativo que es muy grande y no es que la duplicación de las células es mucho más rápida. Eso es lo que tienen que entender fundamentalmente con respecto a las células. Y fundamentalmente eso lo vemos en la leucemia linfocítica crónica, donde realmente los linfocitos a veces se dividen más lentamente que los linfocitos normales, pero como son mayor cantidad, pueden infiltrar todos los tejidos. Y esto es el crecimiento tumoral, que es importante para que ustedes entiendan cuál es la terapéutica de estas enfermedades. Entonces, hemos dicho que empieza con una sola célula, ¿cierto? Es la célula que ha sido agredida, ¿cierto? Entra a proliferar y tenemos un crecimiento monoclonal. Cuando llegamos a 1000 millones de células, ¿cierto? O sea, 10 a la 9, nosotros recién somos capaces de detectar una sola célula leucémica en la médula ósea. Ustedes se dan cuenta la cantidad de células que tenemos que tener para que seamos capaces de detectar una leucemia. Todo esto es el periodo subclínico de la enfermedad, ¿cierto? Y esto es apenas 1000 millones de células tienen 1 centímetro cúbico. Cuando sigue proliferando esta célula, para que nosotros tengamos 1000 millones de células, necesitamos 30 duplicaciones. Para que nosotros tengamos 10 a la 12 células, o sea, 1 billón de células, el tumor va a pesar 1 kilogramo, y acá, si nosotros no lo detectamos entre este periodo y este periodo, nuestro paciente se va a morir, ¿cierto? Entonces, cuando pesa 1 kilogramo, está infiltrada toda la médula ósea, y nuestro paciente va a tener incluso tejidos que están infiltrando, y el paciente se muere por la enfermedad. Y este es el periodo detectable que nosotros tenemos de la enfermedad. Entonces, si nosotros pensamos que una célula leucémica se reproduce entre 3 y 4 días, vamos a ver que si no tratamos inmediatamente a los pacientes que tienen una leucemia, entre esto y esto hay 10 duplicaciones, quiere decir que ¿en cuántos días se me va a morir el paciente? En 40 días mi paciente se muere, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que tratar las leucemias agudas como una urgencia, ¿no es cierto? No tengo que estar esperando para llevar al tratamiento al paciente, porque las células proliferan y van a terminar ocupando todos los órganos vitales, y especialmente la médula ósea, vamos a tener todas las manifestaciones clínicas de esta enfermedad. Esto es importante porque cuando yo hago tratamiento de estos pacientes, lo que hago es bajar mi paciente de este nivel a este nivel. Entonces yo voy a obtener una remisión completa, voy a creer que no tengo células, ¿no es cierto? Voy a decir, mi paciente tiene una remisión completa, no hago más tratamiento, y entonces ustedes van a ver que la razón del tratamiento que sigue cuando yo obtengo una remisión en los pacientes es para exterminar todas estas células que, si bien yo no las veo, sé que existen en el paciente y tengo que tratarlas, porque si no, tan pronto dejo el tratamiento, vuelven a crecer esas células. ¿Captaron, digamos, la fisiopatología de esto? Sí. ¿Está claro para ustedes? Perfecto. Bueno, y estos son los genes, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos, y ya hemos dicho que nuestros genes y el cáncer están agredidos, ¿no es cierto?, por sustancias químicas, por la herencia, ¿no es cierto?, por radiaciones, por agentes virales, por fármacos, ¿cierto?, etcétera, que van a agredir nuestras células y van a alterar nuestro DNA. Y entonces, a raíz de qué les quiero mostrar esto, que nosotros tenemos protooncogenes. Los protooncogenes, ustedes ya habrán estudiado en anatomía patológica, son genes que nosotros tenemos normalmente en nuestro genoma celular. Y estos protooncogenes cumplen funciones muy importantes para la célula, ¿no es cierto?, como la proliferación, como la diferenciación, como la maduración y como transmisión de señales desde la superficie de la célula hacia el interior de la célula, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que estos genes van a producir receptores de la superficie celular, van a producir factores de crecimiento que tenemos y van a estimular nuestras células, van a producir una serie de proteínas y enzimas que tenemos dentro del citoplasma y dentro del núcleo, provocando la duplicación del DNA para producir la proliferación celular. Los protooncogenes
son genes normales que nosotros tenemos en nuestro organismo. Cuando a esos genes que sucede, ¿no es cierto?, lo que nosotros vimos acá, son atacados por sustancias o por agentes físicos o químicos, va a provocar alteración de esos protooncogenes y vamos a tener lo que se llaman oncogenes. O sea que son genes que van a provocar la transformación maligna de esas células, ¿no es cierto? Y van a provocar la aceleración del proceso de proliferación y van a provocar cierto descontrol intracelular. Los oncogenes los podríamos considerar, si los comparamos con un auto, como el acelerador que hace pasar más nafta al motor y entonces hace que la célula se replique con mayor rapidez. Estos son los oncogenes, son aceleradores de los procesos normales que tiene el organismo. Y si se reproducen con mayor velocidad, vamos a tener una mayor cantidad de células y estas células van a ser células anormales con ventaja proliferativa sobre las células normales. Entonces, ¿qué es lo que pasa normalmente? Nosotros tenemos la célula normal cuando, digamos, tenemos un factor de crecimiento, va a actuar sobre nuestra célula y la va a hacer replicar. Cuando existe un daño a nuestro genoma, entonces vamos a tener transformación de esas células, de esos oncogenes, y vamos a producir un oncogen que va a hacer que se acelere, ¿no es cierto?, la producción de células, y son células alteradas que no sirven para nuestro organismo. Lo mismo sucede con cualquier agente mutagénico que nosotros vayamos a tener en nuestro organismo, que haya agredido a nuestro organismo, como las radiaciones ionizantes, que pueden ser otras, o los medicamentos van a provocar alteraciones. Y además tenemos que juegan un rol muy importante los genes supresores. Por un lado tenemos los oncogenes, que los tenemos normalmente, que cuando están alterados van a provocar la proliferación celular, y por el otro lado tenemos normalmente genes supresores que evitan, ¿no es cierto?, que células anormales, como las células leucémicas, proliferen. Cuando están alterados esos oncogenes, esos genes supresores, nuestra célula va a reproducirse con mayor velocidad. El gen supresor actúa en el auto como un freno, ¿no es cierto? El freno para las células, digamos, cualquier célula, las células normales, pero fundamentalmente las células malignas. Entonces, cuando carecemos de este gen supresor, no tiene el control del organismo y estas células entran a proliferar. Estos dos genes son los genes más importantes que nosotros tenemos en la transformación que sufre la célula en maligna. Los oncogenes, que van a provocar la transformación, y los genes supresores, que van a impedir, ¿no es cierto?, que esas células alteradas vayan a seguir proliferando. Vamos a pasar esto, ¿no es cierto?, que es más de lo mismo. Y entonces vamos a ver cuáles son las manifestaciones clínicas que nosotros tenemos de las leucemias agudas. Lo que yo les mencioné con respecto a la fisiopatología, lamentablemente no lo van a tener en ninguno de los libros de medicina interna, y si lo van a tener, no lo van a tener tan claro, digamos, con la exposición de las diapositivas que les mostré, ¿no es cierto? O sea que si quieren que repitamos algunos parte de eso, me lo piden, así tienen claro, digamos, el mecanismo fisiopatológico, que no solamente sirve para la leucemia, sino sirve para el mieloma, sirve para el linfoma y para todos los desórdenes hematológicos. Las manifestaciones clínicas van a depender de la infiltración de la médula ósea. Yo le dije que tiene una ventaja proliferativa sobre las células normales y por lo tanto va a desplazar todos los eritroblastos y vamos a tener una anemia, con toda la sintomatología que tiene el paciente anémico. Vamos a desplazar a toda la progenie mieloide y no vamos a tener granulocitos. Y si tenemos granulocitos, como yo les dije al principio, son incompetentes inmunológicamente, o sea que no sirven para nuestra defensa. Y vamos a tener el desplazamiento de los megacariocitos, y por lo cual no vamos a tener plaquetas y vamos a tener un desorden hemorragíparo. Entonces, conociendo ustedes e imaginándose qué es lo que hace la célula leucémica, cómo infiltra todos la médula ósea, ustedes pueden inventar frente al profesor
cualquiera de las manifestaciones clínicas que van a tener ahí, ¿no es cierto? Entonces, hablan de la anemia, hablan del síndrome febril, hablan de las manifestaciones hemorragíparas, mientras van pensando sobre el tema y la fisiopatología. Y por otra parte, no solo infiltra la médula ósea, porque las células circulan por la sangre y metastatizan en cualquier tejido, y entonces vamos a tener infiltración del sistema nervioso central, para lo cual requiere un tratamiento especial, vamos a tener infiltración de la piel y mucosa, vamos a tener infiltración del hígado, vamos a tener infiltración del vaso, vamos a tener infiltración ganglionar, va a haber infiltraciones óseas, por eso muchos de los pacientes, antes de consultar al médico hematólogo, consultan al médico clínico o al reumatólogo por dolores de larga duración, especialmente en las leucemias crónicas. En los chiquitos es muy frecuente que antes de que se los refiera al hematólogo, a estos chiquitos los trate el pediatra y los trate el reumatólogo, porque tienen deformaciones de los dedos, manifiestan dolores en todo el cuerpo y a veces son leucemias aleucémicas que comienzan solamente con dolor. Como infiltran toda la médula ósea es una cosa rígida, no puede expandirse y provoca dolor en estos pacientitos. Entonces la forma de presentación frecuente en los niños es con manifestaciones dolorosas en los huesos. Y estas son las manifestaciones hemorrágicas que tiene el paciente. Ustedes pueden ver manifestaciones petequiales y equimosis. Este es el lugar donde se le hizo la función external al paciente. Y esto no se diferencia. Si nosotros vemos a este paciente por las manifestaciones purpúricas que tiene, no podemos saber si se trata de un desorden hemorragíparo primitivo por un déficit, digamos, de plaquetas en estos pacientes, o si se trata de un problema secundario, como podría ser una aplasia medular o como podría ser una leucemia. Entonces, para eso tenemos que hacer la médula ósea para saber con exactitud cuál es el origen de las manifestaciones hemorragíparas en estos pacientes. Muchas veces, en algunos de los pacientes con leucemia mieloblástica, presentan infiltración de las mucosas, y especialmente de la mucosa gingival. Y ustedes pueden ver la hipertrofia que existe en este paciente. Cuando ustedes tienen una leucocitosis acentuada y saben que se trata de una leucemia de origen mieloide, van a ver por esta hipertrofia gingival que generalmente estos pacientes tienen una leucemia mielomonocítica, que es una de las peores pronósticos que tiene el paciente. Esta hipertrofia gingival no es patognomónica, ¿cierto?, de las leucemias. A veces lo observamos en pacientes que están tratados con ciclosporina o con penitoína, ¿cierto?, y provocan esta hipertrofia gingival. Pero cuando ustedes tienen leucocitosis, tienen que sospechar que puede haber una leucemia. A veces se observa en la cámara anterior del ojo, toda esta parte está llena de células leucémicas, ¿cierto?, en estos pacientes. El fondo de ojo nos va a demostrar que existe infiltración de la papila, que existen infiltrados algodonosos en el fondo de ojo y que existen infiltrados hemorrágicos. El fondo de ojo es importantísimo hacerlo en los pacientes con leucemia. Una vez que hicimos toda la clínica, nosotros vamos a la parte de laboratorio. ¿Y qué es lo que nos va a mostrar generalmente? Una anemia normocítica, normocrónica. El hematocrito está menor de 30, casi en el 75% de los casos. Algunos pacientes hasta llegan a tener hematocrito normal, mayor de 30% de hematocrito en el 35% de los casos. La trombopenia es muy frecuente y es la que provoca las manifestaciones hemorrágicas. Tenemos, ¿no es cierto?, que menos de 50.000 se observa en la gran mayoría de los pacientes, entre 50.000 y 150.000, o sea, casi lo normal, se encuentra en un 30% de los casos, y lo normal se encuentra en un 8 o 10% de los casos. En cuanto a los leucocitos, ustedes van a ver que menos de 10.000 hay un 40%, y un 25% de los pacientes pueden tener leucemia aleucémica, es decir, que los glóbulos blancos estén por debajo de 5.000. O sea, es difícil a veces encontrar un blasto en esta sangre y primero pensamos, ¿no es cierto?, en una aplasia medular cuando tenemos menos de 5.000 leucocitos. Entre 10.000 y 50.000 vamos a tener el 25% de los casos, entre 50.000 y 100.000 vamos a tener el 15% y más de 100.000 en el 11% de los casos.
Cuando hacemos la médula ósea, tenemos que encontrar una médula ósea hipercelular y se requiere, para tener una leucemia, el 30% de blastos. Sin embargo, esto está cambiando y la Organización Mundial de la Salud acepta que haya por lo menos 20% de blastos. Antes se clasificaba más de 30% porque había un desorden muy afín a la leucemia que se llama mielodisplasia y que tenía entre 20 y 30% de blastos. Hoy ha cambiado toda esa clasificación y se acepta que en la médula ósea tiene que haber más del 30% de células blastos. Los blastos son las células más inmaduras que nosotros tenemos en nuestra médula ósea y a partir de los cuales se forman todas las otras células de nuestro organismo, de nuestra médula ósea. Y la caracterización morfológica tenemos que hacer para ver qué tipo de célula es. Si pertenece a la estirpe linfoide, si pertenece a la estirpe mieloide. Cuando no tenemos la capacidad para hacer eso porque son muy indiferenciadas, usamos técnicas inmunológicas y no debemos olvidar nunca de la parte citogenética que nos ayuda muchísimo a decir quién es el que va a tener buen pronóstico y quién es el que va a tener mal pronóstico. ¿Por qué les dije que hay que tener más del 20% de blastos en la médula ósea? Porque no solo enfermedades malignas tienen un aumento de los blastos. A veces en circunstancias que son raras, vamos a observar que la púrpura trombocitopénica idiopática puede tener, ¿no es cierto?, hasta 15% de blastos. La neutropenia crónica puede tener blastos. La sepsis neonatal es otra de las enfermedades que puede tener blastos. La más frecuente de todas estas es la tuberculosis generalizada y las infecciones varias. Y ahora que cada vez es más frecuente, es el trasplante autólogo de médula ósea o el trasplante halogénico de médula ósea. E incluso personas que no tienen absolutamente nada pueden tener la presencia de menos del 15% de blastos. Entonces, para hacer el diagnóstico de leucemia, tenemos que tener, si seguimos la Organización Mundial de la Salud, más del 20% de blastos. Si seguimos a la clasificación franco-americano-británica, hay que tener más del 30% de blastos. Aparte del laboratorio que nosotros hacemos hematológico, tenemos que hacer la parte química. Y la uricemia es importante, porque estos pacientes, generalmente por el catabolismo que presenta celular, van a tener hiperuricemia. Y hay que tratarla antes de iniciar el tratamiento de quimioterapia para la leucemia. Si hacemos el tratamiento de la leucemia sin tratar con allopurinol a estos pacientes, nuestros pacientes van a tener precipitación en el riñón y van a morir antes que de su leucemia de una insuficiencia renal aguda. Entonces, la hiperuricemia es importante que la tengan en cuenta. Hay que pedir una LDH que tiene valor pronóstico en la leucemia, linfática. Hay que pedir un ionograma porque siempre existe desequilibrio hidroelectrolítico. Hay que pedir calcemia. Es muy frecuente encontrar hipercalcemias en esos pacientes que hay que tratar antes de tratar la enfermedad. Ver la función hepática para saber exactamente si está en condiciones de recibir el tratamiento que nosotros vamos a utilizar, porque muchos de estos drogas citostáticas se metabolizan en el hígado. Hay que ver la función renal porque otras se excretan por el riñón y si tenemos una insuficiencia renal discreta, ¿no es cierto?, puede interferir y hacer que circule más tiempo la medicación y ser mucho más tóxica, y hay que hacer un examen del líquido cefalorraquídeo para demostrar, especialmente en la leucemia de estirpe linfoide, que no hay infiltración del sistema nervioso central. El sistema nervioso central es un santuario donde no entran las drogas citostáticas que nosotros usamos, y entonces hay que usarlas intrategrales, o sea, poner los citostáticos dentro del líquido cefalorraquídeo por función lumbar. Esta es la clasificación que nosotros tenemos de las leucemias agudas de estirpe mieloide. Tenemos la M0, que es una leucemia completamente indiferenciada, que nos resulta muy difícil de reconocer y que para eso tenemos que usar la inmunomarcación. Tenemos la M1, que es una leucemia que sabemos que es de la estirpe mieloide, que tiene apenas un poco de diferenciación, que constituye el 10 o el 15% de las leucemias. Hay otras leucemias que ya empiezan a tener las granulaciones propias
de las esquistos mieloides, y entonces la podemos diferenciar en M2. Estas tres son muy frecuentes, estas leucemias. Las dos estas son las más frecuentes de todas. Es importante distinguir la leucemia M3, que es una leucemia promielocítica, porque esta leucemia inicialmente no se trata con citostáticos, sino que se trata en altas dosis con un análogo de la vitamina A. Eso fue descubierto en la China, que tratando a estos pacientes, como ellos tienen mucho menos recursos que lo que tenemos en otros países, ellos trataban con altas dosis de vitamina A, no solamente las leucemias, sino otros tipos de tumores, y notaron que eran capaces de producir en un 90% de pacientes la remisión sin citostáticos, sino con este análogo de la vitamina A, lo cual hoy en día es usado en todo el mundo, este análogo, para iniciar el tratamiento quimioterápico. La leucemia mielomonocítica es necesario reconocerla porque es de pronóstico peyorativo. La leucemia monoblástica es aún peor que la mielomonocítica. La eritroleucemia es una leucemia en la que existen blastos eritroides y blastos mieloides, y la leucemia megacariocito, que es la M7, que es por un trastorno, digamos, del megacariocito que se ha caracterizado. Entonces, las que mejor pronóstico tienen es la leucemia promielocítica, que responde muy bien a un tratamiento que no es de citostático, y estas dos leucemias, que con tratamientos que ustedes van a ver, entran en remisión hasta un 80%. La leucemia megacariocítica es una de las más difíciles de tratar, junto con la estirpe monocítica. Y este es el aspecto que ofrece una célula, ¿no es cierto?, M0, es la indiferenciada. Ustedes pueden ver que no existen granulaciones en el citoplasma, que tienen gran núcleos y que tienen nucleolos en su interior. No existen granulaciones que nos vayan a orientar desde el punto de vista morfológico, por lo cual hay que hacer citogenética y estudios inmunológicos para ver de qué se trata. Acá nosotros tenemos ya una M1 en la cual podemos reconocer gránulos en las células. Ustedes pueden ver estos gránulos que son de mieloperoxidasa. Nosotros hacemos un estudio para detectar esas mieloperoxidasa y vamos a ver que los blastos tienen gránulos de mieloperoxidasa. Esto es lo que caracteriza a las leucemias mieloblásticas. Entonces sabemos que esto pertenece a una estirpe mieloide. En la indiferenciada prácticamente no existen esos gránulos. Esta es un M2, que está mucho más diferenciada que la M1, y ustedes pueden ver todos los gránulos que hay. Y esta es la leucemia promielocítica, que a veces morfológicamente es fácil de distinguirla, pero que otras veces cuesta muchísimo distinguirla porque no hay tantas granulaciones como tienen en estos casos. Y esta leucemia, si no la tratamos inmediatamente, a pesar de que tienen buen pronóstico, se mueren de una coagulación intravascular diseminada estos pacientes. Entonces, esto es una urgencia, porque si no los pacientes se nos mueren. Esta es otra M3, ¿no es cierto? Todas las granulaciones como tapan el núcleo de tantas granulaciones. Y esta es la leucemia M4, mielomonocítico. Ustedes pueden ver acá un monoblasto y acá un mieloblasto. Esta es la leucemia que yo les conté, que es de peor pronóstico. Esta es la M5. Estos son monoblastos. Todas estas células son monoblastos y están muy indiferenciadas. Acá tenemos la M6, que yo les dije que existían mieloblastos, como en estos casos, y tienen proeritroblastos y eritroblastos, que también están leucemizados. Entonces, esto es una eritroleucemia, o sea que están alterados tanto la parte eritroide como la parte mieloide. Y esta es la leucemia megacariocítica, que si no hacemos inmunofenotipo, vamos a perder el diagnóstico de esta y no la vamos a poner como de origen indeterminado. ¿Cuáles son los factores pronósticos, entonces, como conclusión que nosotros tenemos en esto? Yo les mencioné inicialmente que en la leucemia mieloblástica la edad es un factor pronóstico desfavorable. Si el paciente tiene más de 60 años, tiene menos posibilidades que aquel que tiene menos de 60 años. Si el estado general del paciente es malo, es que el paciente no reúne, digamos, los requisitos, nosotros tenemos una escala por la cual vamos a hacer el tratamiento de estos pacientes. Si está fuera de esa escala, este paciente tiene pésimo pronóstico, ¿no es cierto? Y hay que tener cuidado con los tratamientos que vamos a hacer. Cuando existe una hiperleucocitosis, más de 50.000,
es un factor peyorativo. Y la citogenética, existen alteraciones, ¿no es cierto?, que ustedes pueden ver acá, que no es necesario que ustedes las recuerden, pero que sepan que es imprescindible hacer estos estudios citogenéticos para saber qué curso va a seguir la enfermedad. Y existen otras alteraciones menos importantes, ¿no es cierto? Yo ya les mencioné la morfología, en la medida que le iba mostrando cada una de las formas, y muy difícil de tratar es aquella leucemia secundaria, que es secundaria a un síndrome mielodisplásico o que es secundaria a una mielofibrosis, a una trombocitosis, una trombocitemia esencial, ¿cierto?, o a una policitemia vera. Entonces, también es factor desfavorable cuando nosotros hacemos el tratamiento y después de 2 ciclos nuestro paciente no entra en remisión, tenemos que pensar ya que tenemos que hacer tratamiento de trasplante de médula ósea. Eso que mencionamos es de las leucemias mieloblásticas. Las leucemias linfoblásticas agudas, ¿no es cierto?, tenemos 3 variedades, la L1, la L2 y la L3, desde el punto de vista morfológico. La L1 se observa más en los niños, ¿cierto? La L2 se observa más en los adultos, y la L3 generalmente es de carácter muy, pero muy agresivo, y es la leucemia de Burkitt. Entonces, nosotros tenemos que, como son de estirpe linfoide, podemos diferenciar en células B y en células T. Entonces, la gran mayoría de las leucemias agudas linfoblásticas son de estirpe B, y el menor número es de estirpe T. Solamente el 20% es de estirpe T. Antes se consideraba que pertenecer a la estirpe T era de un factor pronóstico desfavorable. Hoy, con los esquemas terapéuticos, se ha superado esa desventaja que tienen las leucemias T. Estos son los inmunomarcaciones que nosotros hacemos para saber con más detalle qué estirpe pertenece y qué características tiene dentro de esa estirpe, que nos permite decir cómo va a ir el paciente en el futuro, ¿cierto? Esto es más, digamos, para saber si son linfocitos B, si son linfocitos T, y si son linfocitos B muy inmaduros, si son linfocitos B muy maduros, y linfocitos T muy maduros. O sea que tenemos mecanismos para poder discriminar cada una de los estirpes, digamos, el estado de maduración y a qué nivel pertenece. Esto es una leucemia linfoblástica aguda, la L1, que yo les mencioné, que prácticamente no se ve citoplasma, todo es núcleo, ¿cierto?, y es la que se observa en los niños. Esta es la que se observa en los adultos, y ustedes pueden ver que hay abundante citoplasma en estas personas, y esta es la de Burkitt, la L3, que está lleno de vascularizaciones, que es igual que el linfoma de Burkitt que vamos a estudiar cuando hablemos de linfomas en general, ¿cierto? Nosotros hacemos reacciones de citoquímica para diferenciar las células leucémicas linfoides de las mieloides. Ustedes vieron la mieloperoxidasa, es positiva en las mieloides y negativa en las leucemias linfoides. Y esta es la reacción de Paz, que nos muestra todos estos granulitos que tenemos acá, que son Paz positivos, que significa que tiene glucógeno, estas células, y están presentes en las leucemias linfáticas agudas, pero ausentes en las leucemias mieloides. O sea, esto era lo que hacíamos nosotros hasta hace 15, 20 años. Ha mejorado tanto con la inmunomarcación que nosotros podemos diferenciar si pertenecen a leucemias B, leucemias T, ¿no es cierto?, si son precoces, si son tardíacas en su estirpe celular, y tiene factor pronóstico cada uno de ellos. Los factores pronósticos de las leucemias linfoblásticas son diferentes de la leucemia mieloblástica. Y acá tenemos la edad mayor de 35 años, es un factor de pronóstico desfavorable. En los niños, tener menos de 2 años y más de 10 años también es pronóstico desfavorable. Una leucocitosis de más de 30.000 es de pronóstico desfavorable. Si nosotros tenemos el inmunofenotipo, que es lo que le mostré para ver de linfocitos B, linfocitos T, precoces o tardíos, vamos a tener, digamos, pronósticos diferentes. La citogenética nos va a ayudar a discriminar entre las que tienen mal pronóstico y buen pronóstico, y lo más importante de esto es el tiempo en que entra en remisión completa nuestro paciente, que no debe superar las 4 semanas. Si supera las 4 semanas, tenemos que hacer un tratamiento para pacientes de mal pronóstico.
y que no haya enfermedad extramedular, ¿no es cierto? O sea, que no haya enfermedad del sistema nervioso central, que no haya enfermedad en el testículo, etcétera, ¿no es cierto? Porque esos son factores pronósticos desfavorables. Y entonces, ¿cómo hacemos el tratamiento de nuestros pacientes con leucemia? Primero, hacemos un tratamiento inespecífico, que es el tratamiento de apoyo, que yo les dije que era lo que teníamos que hacer porque teníamos mucho ácido úrico, porque teníamos desequilibrio hidroelectrolíticos, etc. Entonces, hidratamos bien a nuestros pacientes para que eliminen todos los detritus celulares. Usamos inhibidores de la xantina oxidasa, como el halopurinol, para evitar que se forme más ácido úrico y se precipite. Alcalinizamos la orina para que el ácido úrico, es cierto, se elimine con mayor facilidad por la orina. Corregimos todas las alteraciones hidroelectrolíticas que tenga nuestro paciente. Si tiene una gran leucocitosis, tenemos que hacer leucaferes. Lo conectamos al paciente a una máquina, lo sometemos a una centrifugación, le sacamos todos los leucocitos y le volvemos a inyectar el plasma y los glóbulos rojos. Entonces disminuye notablemente y cuando hacemos el tratamiento no corremos el riesgo de tener el síndrome de lisis tumoral, que es un problema catastrófico que podemos tener en estos pacientes. Prevención de la emesis, porque si no nos va a deshidratar a los pacientes con el tratamiento quimioterápico. Hacemos transfusiones de sangre y de plaquetas cuando nuestro paciente está anémico o cuando tiene trombocitopenia, y hacemos prevención de las infecciones. Casi un 5 o un 10% de nuestros pacientes concurren a la consulta con un síndrome febril, y si nosotros le disminuimos aún más la defensa con el tratamiento con citostáticos, nuestros pacientes se mueren de una septicemia. Entonces hay que hacer prevención del tratamiento. ¿Cuál es el objetivo? Yo les dije que ustedes tienen que saber cuál es la meta que nosotros buscamos en el tratamiento. Y la meta es hacer desaparecer todas las células leucémicas de la médula ósea y de todo el organismo. Y que todos los parámetros hematológicos lleguen a los niveles normales. Entonces, eso se llama inducir la remisión completa. Ustedes recordarán que la remisión completa yo la tengo cuando tengo 1000 millones de células. Y por debajo de eso no voy a ver células malignas y voy a creer que mi paciente está en remisión completa. Entonces, yo tengo que hacer el tratamiento, ¿no es cierto?, una vez encontrado de remisión completa, un tratamiento de mantenimiento. La remisión completa significa que yo tengo menos de 5% de blastos en la médula ósea, que todos los componentes de la sangre hematológicos, los glóbulos blancos, las plaquetas y los glóbulos rojos, tienen que estar dentro de parámetros normales. Tenemos que tener ausencia de signos de enfermedad, es decir, desaparecer la esplenomegalia, la adenomegalia, la hepatomegalia y las manifestaciones del sistema nervioso central. Todas tienen que desaparecer para que nosotros digamos que nuestro paciente está en remisión completa. Entonces, ¿cómo hacemos el tratamiento de inducción de remisión en un paciente que tiene leucemia linfoblástica, que no es lo mismo que la leucemia mieloblástica? La inducción de tratamiento se hace con los medicamentos que vamos a ver, es lo primero que se hace y que dura entre 4 y 6 semanas. Luego hacemos una consolidación o intensificación con las mismas drogas o con drogas diferentes para mantener la remisión de ese paciente. Y luego mantenemos a nuestros pacientes, recuerden, en la leucemia linfoblástica, mantenemos con quimioterapia durante 2 o 3 años a este paciente con tratamiento. Esto es importante que ustedes lo recuerden porque en la leucemia mieloblástica no se hace mantenimiento, solo se hace mantenimiento en la leucemia linfoblástica. Y en estos pacientes se hace profilaxis del sistema nervioso central. Se les inyecta en el líquido cefalorraquídeo citostáticos para matar las células linfáticas. Como recordarán, yo les dije que es un santuario junto con los testículos donde no penetran los citostáticos. Y entonces las células, de vuelta en el cierto ciclo celular, las interfieren con el ciclo celular y actúan cada una de las medicaciones que nosotros vamos a usar a diferentes momentos del ciclo celular. Existen agentes alquilantes, agentes antimetabolitos,
inhibidores de la mitosis, existen antibióticos que nosotros usamos que tienen efectos citostáticos y otras sustancias no clasificadas. Todas ellas van a actuar en diferentes momentos del ciclo celular. Este es el momento de síntesis, este es el momento de G2, este es el momento de mitosis, este es el momento de G1. Y entonces ustedes pueden ver que los antimetabolitos que yo les mencioné actúan sobre el periodo de síntesis, porque son símiles a los metabolitos que usa para la síntesis del DNA. Entonces entran dentro del DNA y lo inactivan, no pueden ser utilizados para formar células, para formar el genoma de la persona normal, y entonces esa célula cuando va a replicarse se muere. Esos son los antimetabolitos. Existen antibióticos como las antraciclinas que se usan en este periodo de síntesis y se utilizan en el periodo de G2 y G1. Las sustancias alquilantes que ustedes vieron actúan en cualquier momento. Estas drogas, en su gran mayoría, actúan en un momento del ciclo celular y no actúan sobre ese compartimiento que está quiescente. Eso es muy difícil que actúen, solo actúan la radioterapia y las sustancias alquilantes. Las sustancias alquilantes actúan durante todo el ciclo celular, todas las otras actúan en pequeños momentos del ciclo celular. La gran mayoría en la síntesis celular y otros, ¿no es cierto?, en la mitosis, que son los inhibidores de la vinca alcaloide, eso que ustedes cuando vean van a ver cómo compone el esquema terapéutico. Entonces, la inducción en la leucemia mieloblástica es completamente diferente, ¿no es cierto?, de lo que es la leucemia linfoblástica. La leucemia linfoblástica, vimos cómo es el esquema terapéutico, asociamos corticoides, asociamos inhibidores de la mitosis, y asociamos sustancias alquilantes, y estos vamos a usarlos en periodos, ¿no es cierto?, que administramos, algunos por boca y otros por vía endovenosa, una vez cada 7 días, ¿no es cierto? Es el esquema terapéutico. O sea, se administra prednisona durante 4 a 6 semanas. No interesa la dosis que ustedes vayan a administrar, sepan que es el más potente linfolítico que tenemos. Administramos un veneno mitótico que es la vincristina. Esto va por vía oral, esto va por vía endovenosa, una vez por semana, por 6 semanas. Y administramos una antraciclina, que es un antibiótico, y lo administramos de la misma manera conjuntamente por vía endovenosa una vez por semana. Entonces, con este tratamiento nosotros somos capaces de inducir el 95% de remisión de nuestros pacientes que tienen leucemia linfoblástica aguda. Este esquema de tratamiento no requiere hospitalización de pacientes, no tiene manifestaciones tóxicas por su tratamiento. Entonces se lo pueden identificar. Leucemia linfoblástica aguda. Entonces, es muy diferente del tratamiento de la leucemia mieloide aguda, ¿no es cierto? El tratamiento de la leucemia mieloblástica es mucho más enérgico, porque lo que yo trato de hacer con el tratamiento de las leucemias linfoblásticas es hacer desaparecer todas las células de la médula ósea, tanto benignas como malignas. Entonces, nuestro paciente queda en aplasia medular y se hace, digamos, administrando una droga que es un antimetabolito que se incorpora en el DNA e interfiere con la síntesis, el ARA-C o citarabina. Se lo administra durante 7 días continuos por infusión venosa. O sea, 7 días, o sea que el paciente tiene que estar internado y yo le administro ese medicamento. Y le administro una antraciclina como en la leucemia linfoblástica aguda. Entonces, este esquema se llama 7×3, o sea, porque administro 7 días de ARA-C y 3 días de antraciclina. Con esto yo logro el 80% de respuesta de remisiones completas en estos pacientes. Este tratamiento
que es extremadamente enérgico y que es uno de los peores tratamientos que podemos suministrar en medicina, tiene una mortalidad de un 15 o un 20% de los casos. Pero si ustedes recuerdan que la leucemia mieloblástica es la más agresiva de todas y que al cabo de 3 meses prácticamente no sobrevive más que el 5% de los pacientes, es importante entonces que aunque exista una cierta mortalidad, nosotros hagamos este tratamiento y eso se lo tenemos que expresar al paciente de entrada. Decirle que este no es un tratamiento sencillo, que este es un tratamiento complejo, que probablemente tenga que permanecer internado durante más de los 7 días que dura el tratamiento, porque va a tener anemia, va a tener leucopenia y por lo tanto puede tener infecciones, y va a tener trombopenia y por lo tanto va a tener hemorragia y vamos a tener que tratarlo al paciente. El ARAC es citarabina, es un antimetabolito. Bueno, esto es lo que yo les comentaba, ¿no es cierto? Cómo es el tratamiento, cómo se administra durante 7 días y cómo se administra durante 3 días. Este esquema de remisión, en cierto, de inducción de la mieloblástica, produce respuestas en el 80% de los casos, de los cuales 65% son remisiones completas. Pero las remisiones completas, ¿no es cierto?, vuelven a reaparecer estos pacientes. Yo les dije que tenía una cierta mortalidad, o sea que a veces hay que mantenerlos al paciente durante un periodo muy cortito que se llama de intensificación. Cuando obtenemos la remisión, es decir, desaparición de toda manifestación leucémica, tanto clínica como de laboratorio, ¿no es cierto?, tenemos en estos pacientes que no se hace mantenimiento, como en la leucemia mieloblástica, tenemos que hacer un periodo cortito de intensificación, o sea, para matar esas células que nosotros vimos que estaban por debajo del periodo que nosotros somos capaces de detectar. Y entonces, ¿qué hacemos? Hacemos altas dosis de quimioterapia. Estas dosis, nosotros usamos 100 a 200 miligramos por metro cuadrado de ARAC. En este caso usamos 3.000 a 4.000 miligramos de ARAC y lo usamos 2 veces al día durante 3 días. O sea que es una bomba que también tiene una mortalidad del 10 al 15%. Entonces, si lo usamos, es porque realmente este paciente, si no lo hacemos, va a recaer de su enfermedad. Y cuando recae de su enfermedad, nos quedan solamente pocas alternativas terapéuticas. El trasplante autólogo o el trasplante halogénico. El trasplante autólogo es hacer un tratamiento intensivo a este paciente, matarle todas las células leucémicas, separarle las células de él, ¿cierto?, que creemos que no tienen las alteraciones de los oncogenes ni de los genes represores, y entonces las criopreservamos. Hacemos un tratamiento enérgico con megadosis de quimioterapia, matamos todas las células del organismo, lo dejamos sin células en la médula ósea, y ese paciente tiene que estar aislado en una sala especial donde tiene circulación, digamos, de aire que está sin contaminar, donde toda la comida es trasladada, digamos, al paciente a través de una ventanilla, ¿no es cierto?, y con toda la protección que necesita el paciente, y le inyectamos de vuelta su propia médula. Sin embargo, con esto no se obtienen grandes resultados ni curaciones. Lo único que va a permitir la curación es el trasplante halogénico. El trasplante halogénico significa que yo busco un dador que sea totalmente histocompatible con el paciente. Y solamente encontramos en los familiares. ¿Y cuáles son los familiares? Son los hermanos. Entonces, cuando uno tiene 3 hermanos, las chances son de que uno de los 3 hermanos sea histocompatible para darle la médula ósea a ese paciente. Entonces, generalmente, estos trasplantes solamente se hacen en los pacientes jóvenes, porque en los pacientes viejos o existen estados comórbidos en los familiares que no pueden dar o no tienen directamente, ¿no es cierto? Entonces, solamente un 20 o un 30% de los pacientes van a hacerse trasplante halogénico. Este es el único que va a llegar a curar a los pacientes y cura en un 40 o un 50% en los mejores centros del mundo. Tiene una extremada morbimortalidad, hay un 20 o un 30% dependiendo del centro que lo trasplante, y es un tratamiento extremadamente agresivo.
Bueno, estos son los tratamientos de consolidación que yo les hablaba, hacer 3 o 4 gramos por metro cuadrado, que son extremadamente tóxicos, ¿cierto? O bueno, acá está el trasplante, que también es muy común. Y bueno, cuando tenemos recaídas, realmente las recaídas son muy difíciles de tratar y prácticamente el paciente está jugado. Solamente un trasplante halogénico es el que le va a permitir recuperarse, ¿cierto? Y acá está el tratamiento de la leucemia M3, que yo les conté, que es la leucemia promielocítica. Usamos el ácido all-trans-retinoico, que es un análogo de la vitamina A y que tiene un efecto maravilloso realmente porque no provoca la toxicidad que provoca la quimioterapia. Después de 30 días que tratamos con esto, para consolidar agregamos una antraciclina y hacemos 2 o 3 cursos de antraciclina y estos pacientes tienen una muy buena sobrevida y algunos pacientes pueden estar curados. La remisión completa molecular es de un 90% de los casos en estas circunstancias. Bueno, acá está, ¿no es cierto?, lo que yo les comentaba de la leucemia linfoblástica aguda, cuál es el tratamiento que hacemos, prednisona, vincristina, antraciclina, y en los chiquitos se agrega una enzima que es la paraquinasa, ¿cierto? En el adulto se obtiene 70-80% de remisiones completas, en el niñito se obtiene 95% de remisiones completas duraderas. Después se hace, ¿no es cierto?, para reducir la carga tumoral, se hace la consolidación que con las mismas drogas o con diferentes drogas, pero en mayores dosis, y se lo repite periódicamente. Y hay que hacer un tratamiento de mantenimiento en estos pacientes. Este tratamiento de mantenimiento, que es con metotrexato y 6-mercaptopurina, son 2 antimetabolitos, se mantiene entre 2 y 3 años. Si el paciente no recae durante ese periodo, prácticamente las posibilidades de recaer de esa enfermedad son el 5%. Están curados esos pacientes. Si recaen, la situación es mucho más compleja. Acá requiere la profilaxis del sistema nervioso central y eso se realiza administrando los antimetabolitos, metotrexate, aracé, y se le agrega dexametasona para disminuir los efectos inflamatorios que tiene sobre el aracnoide. También en algunos centros usan la radioterapia sobre el cráneo, pero no se utiliza sobre la columna, porque en la columna está una parte importante de la médula ósea, y eso impide que después podamos hacer un trasplante de médula ósea. Este es el mantenimiento que yo les contaba, con metotrexato y purinetol, durante 24 meses, y esto son las manifestaciones tóxicas que a veces tenemos, algunas de las manifestaciones tóxicas, cuando le inyectamos, ¿no es cierto?, al paciente los citostáticos, algunos como la vincristina y la antraciclina, son cáusticos y a lo largo donde está la vena provocan lesiones, ¿no es cierto?, apoyosas, como en estos casos, inflamatorias. En otros casos, cuando se extravasa, realmente le provoca úlceras que dejan a la vista los nervios y los tendones. O sea que hay que tener muchísimo cuidado cuando se administra esos medicamentos. Estos son los pacientes que nosotros le provocamos una alopecia con el tratamiento de cera. Este paciente, y cuando le administramos la medicación, quedó en estos circunstancias. Esta es la manera de verlo. El herpes zóster es una de las cosas que se reactiva cuando hacemos los tratamientos con citostáticos, y a veces el herpes zóster es generalizado. Lo mismo que el virus de la varicela puede provocar y tiene alta mortalidad en los chiquitos cuando se contagia de varicela. Estas son lesiones ulcerosas que tienen en la lengua, que pueden ser micóticas, ¿no es cierto?, por la inmunodepresión que nosotros le pasamos al paciente. Vamos a hacer un impasse de unos minutos.